Échale, chamacos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. 9:15 a esta hora en viernes 31 de octubre de inicio el show de la papaya. Esta es la opinión de Álvaro Rosero León. Terminamos octubre, vamos a iniciar un feriado largo de 4 días, vamos a iniciar campaña electoral de cara a la consulta popular, una campaña creo que debe tener el récord de corta. Apenas van a ser 15 días, menos de 15 días de campaña en realidad, para que el 16 de noviembre estemos en las urnas. Cerrando el mes, en un día como hoy, el presidente de la República concede una entrevista a Teleamazonas, el periodista Milton Pérez. Me imagino que el medio y el periodista dejan tranquilos a algunas personas que normalmente están criticando las entrevistas del presidente. Ha sido una charla interesante por algunos aspectos. Lo primero que hay que anunciar, aunque no sé si formó parte de la charla y que tiene que ver con el feriado, es que durante estos 4 días de feriado el gobierno en los peajes que le corresponden no va a cobrar a quienes transiten por las distintas carreteras del país. Ahí uno tiene que asesorarse y averiguar bien ese peaje que me toca pagar en función de mi destino. ¿Está administrado? ¿Le corresponde al Estado Central o es de algún GAD? En ese caso, distinguir si vas o no vas a tener que pagar. Una medida más que seguramente termina por incentivar que este sea un feriado muy movido. Se sabe que va a haber presencia de muchas personas en un montón de lugares. Se sabe que Imbabura, que probablemente fue de alguna manera el símbolo de este feriado, así se convirtió. Ventajosamente, si tú te pones a buscar, te vas a dar cuenta que prácticamente no hay nada disponible. De hecho, quien está al frente de la Cámara de Turismo, entiendo, así se llama la organización, acaba de confirmar que la ocupación que se estima para este feriado en Imbabura es del 100%. 100% también en Baños, por ejemplo. Altísima ocupación en Riobamba. Nos alegra infinitamente que esto ocurra así. Por supuesto, muchos otros lugares del país esperan lo mismo. Algo dijo de Ambato, que estaba baja la ocupación, el nivel de reservas en Ambato. Por si ya no encuentras un destino en función de tus intereses previos y recién te quieres activar, Ambato podría ser la opción, según acaba de contarnos quien está al frente del tema turístico desde el sector privado. Las playas, por supuesto que todavía vas a encontrar espacio en la gran mayoría de ellas, pero se estima que sea un feriado muy movido, que termina por mover la economía. En esta entrevista también el presidente ha hablado de los altísimos niveles de crecimiento que se registran en algunas provincias y en el país en general, y eso solo puede ser bueno. En esta entrevista el presidente además ha descartado, y es el término que utiliza, la posibilidad de una base militar en Baltra, Galápagos. Descartado. Con esto, de alguna manera, se aplaca, se debería terminar el discurso que ya tenían algunos para utilizarlo en su campaña de oposición a la consulta popular. No va. La visita que vamos a recibir el día miércoles, entiendo que lo anuncia así, es justamente para confirmar los intereses de los Estados Unidos en cuanto a la ubicación, pero de lo avanzada que va la conversación, se prioriza al día de hoy la ubicación de Manta, de donde se sacó la base militar que teníamos en épocas de Correa, con todo un costo que ha sido analizado, que ha sido difundido, pero que creo que es muy pertinente que en estos días previos a la votación de la consulta le volvamos a pasar revista a esa conversación, el de qué forma se da la no ratificación y renovación de esa base militar, qué tipo de discursos políticos detrás, pero sobre todo, y lo más importante, qué consecuencias trajo para el país esa decisión del gobierno de Correa. Esta es la posibilidad que tenemos los ecuatorianos de manifestarnos en las urnas, no el gobierno, nosotros los ecuatorianos, para decidir si esta es una posibilidad que se vuelve a abrir, porque es de eso además, y esto es muy importante. Salinas es la otra opción de la que habló el presidente, que serían una de las dos prioridades para iniciar esta, insisto, posible instalación de bases militares extranjeras. Pero es importante decir que en la consulta no es que vamos a aprobar la instalación de la base de Manta o la base de Salinas. Lo que vamos a hacer en la consulta es eliminar de la Constitución la prohibición de que se instale una base militar extranjera.
Porque entiendo perfectamente que podamos en algún momento, como sucedió en el 2006, 2007, pudiéramos elegir un presidente que no cree en esta fórmula, que está convencido de que esto atenta contra el país mismo y que no es partidario de que operen bases militares extranjeras. Digamos que es un tema ideológico. Sé que me estoy pasando de ingenuo con esto que digo, pero digamos que va por ahí. Pues que el presidente que ha sido electo pueda tomar esa decisión es lo menos que le puede ofrecer la institucionalidad a quien resulta elegido por el voto popular, pues la posibilidad de tomar decisiones. Pero lo que esta gente hizo, aparte de no renovar esa base militar, es decir, tomar una decisión en función de las competencias que en efecto tenía, fue dejar establecido a nivel constitucional la prohibición de que se instale. O sea, como ha sucedido hasta el día de hoy, viene otro presidente que tiene otra visión, que igual es democráticamente electo, que pudiera ofrecerle a la gente eso y que la gente pudiera votar por eso, pero está prohibido en la Constitución. Ese absurdo de dejar establecido a nivel constitucional una posición política, ideológica, insisto, sé que me paso de ingenuo, pero asumiendo que eso haya sido, no tiene sentido, no tiene razón de ser. Entonces nuestra opción, el 16, es decir, estoy de acuerdo con que se elimine la prohibición y que mañana, en función de necesidades, en función de acuerdos, de lo que esos acuerdos le pueden provocar para bien al país, esta sea una decisión que se pueda adoptar, pues. Hoy, según todas las encuestas, la gran mayoría de ciudadanos coincidimos en que es una herramienta a la que le queremos apostar. Una herramienta de apoyo específico militar de otras naciones, no solamente de Estados Unidos, de otras naciones, para que nos ayuden en esta lucha que nos está costando tanto contra el crimen organizado transnacional. De eso se trata la consulta, de corregir un error que no es un error precisamente el haberlo hecho, sino cumplir con una agenda, pero que para el país constituye un error establecido a nivel constitucional. Esa es la pregunta. Pero a esa pregunta le quisieron dar forma de Galápagos, afectación al medio ambiente, a la diversidad, van a vender las islas. Como estas personas no tienen problema con decir cualquier cosa, con soltar la lengua, al fin y al cabo se pierden unas semanas, unos meses, ex candidatos presidenciales, dígase el señor Arauz. Durante campaña aparece, dice una cantidad de barbaridades, es objeto de burla porque no es para menos, pero en alguna persona incide lo que él dice. Luego esa brutalidad queda en evidencia, se pierde unas semanas, unos meses y después reaparece con alguna otra. Como que pudiéramos nosotros ser objeto de un ataque nuclear si es que aprobamos la pregunta de las bases militares. Así nomás. Entonces es importante comprender, pero para cortar de raíz ese discurso que está utilizando quienes se oponen a la consulta en términos generales, el presidente acaba de confirmar: Baltra no es una prioridad. No es una prioridad. Se va a discutir para establecer si una base militar se instalará en Manta o en Salinas. ¿Por qué Manta? ¿Por qué Salinas? La explicación es porque hay infraestructura que facilita que esa instalación sea, me imagino, primero mucho más rápida, ágil y eficiente al final. Y menos costosa, pues. Entonces que comience a actuar rápido y a ofrecer resultados rápidos. Eso también es fundamental. Anuncio clave que acaba de hacer el presidente de la República. Me parece que de estos anuncios vamos a seguir viendo en los próximos días, porque también ha anunciado él que se va a dedicar a hacer campaña. Al ser el proponente de esta consulta popular, se va a dedicar a hacer campaña. La campaña, incluso ha dicho que va a pedir permiso para hacer campaña, licencia para hacer campaña.
y que lo hará después de el 6 de noviembre. Entonces, sí, vamos a tener al menos 2 semanas, discutamos las cosas como son, conversemos sobre lo importante, sobre este tema de las bases militares extranjeras. Insisto, vale la pena traer a tiempo presente las razones que esgrimieron quienes decidieron, siendo gobierno, no renovar. Y por ahí tienen que haber registros que a estas alturas resultan fundamentales para entender cuál era la lógica detrás de colocar en la Constitución una prohibición de esta naturaleza. Al menos lo que habrán dicho públicamente, pero sobre todo en los resultados. Los resultados de haber sacado la base de Manta, de haber no renovado esa base militar. Los resultados en cuanto a lo que hoy vivimos. Esa tiene que ser la comparación que cualquier ciudadano está en capacidad de hacer. La base militar tenía un propósito, una misión. Al haberla eliminado, y no fue la única medida que se tomó, fueron decisiones más integrales en el afán de ¿qué? De desmantelar el control que podría darse al crecimiento. Para entonces habrá sido instalación. Después el crecimiento, hasta llegar a lo que hoy tenemos, ¿no? La plena operación de estructuras criminales que utilizan, como el propio Petro lo reconoce y seguramente tiene válida información para decirlo, que la droga sale por Manta. Esto les tiene que pesar mucho. A esta gente a la que tomó esas decisiones le tiene que pesar mucho, y no sé si en sus conciencias, porque al final no sé si eso existe en ellos, pero les tiene que pesar mucho para que sea esa culpa representada en derrotas electorales la que les acompañe. Y nosotros los ciudadanos tenerlo presente para saber que cuando salen a cantarte cualquier historia sobre la necesidad de sostener esta patria digna y altiva, que eran los términos que solían utilizar, y no permitir la injerencia de otros estados. Y recuerdo parte del discurso absurdo: si me dejan a mí instalar una base militar en Estados Unidos, les dejo instalar una base de ellos aquí. En fin, llevando todo por este camino sencillo, vendedor para entonces. Pero que al final, sin duda, esas fueron decisiones claves para que lleguemos a lo que terminamos en este país, a lo que hoy enfrentamos de manera tan dramática en este pobre país. Son las 9:28, así que desde ya y desde este espacio de opinión, un extraordinario feriado para todos, a aprovechar estos pocos días también para estar adecuadamente informados y acudir a las urnas con una decisión ojalá sólida, ojalá bien sustentada, para votar no, o como todas las encuestas manifiestan hoy por hoy, mayoritariamente votar sí, para, en este caso, permitir que, si algún gobierno así lo considera para beneficio del país, un gobierno electo democráticamente, se puede instalar una base militar. Es decir, que no haya una prohibición en la Constitución, tema absolutamente fuera de lugar. 9:28, aquí comenzamos. Buenos días, es el show de la papaya.